Todo empezó cuando murió el periquito de mi madre, su compañero inseparable. Había estado a su lado siempre, desde hacía muchos años que llevaba ella enferma con las secuelas que le dejó un ictus, y eran como una pequeña bandada. Se llamaban de un lado a otro para saber que estaban el uno en el otro. Como estaba muy deprimida y lo echaba mucho de menos, pues decidimos traer otro, jovencito, y a ser posible papillero, para que enseguida pudieran tener ellos vínculo, como con este. No encontramos. Lo único que conseguí fue un criador que me dijo que tenía huevos y que si yo me lo criaba, me sacaba uno a los 20 días. Así que acordamos así. Antes de los 20 días no conviene que no lo alimenten sus padres. Bueno, no conviene nunca. Conviene que lo críen sus padres siempre. Pero bueno, ya sabemos los humanos cómo somos. Son muy vulnerables y hay mucho peligro de malnutrición, de frío y de que haya problemas en el animalito si sale adelante. Así que lo primero que hice fue documentarme muy bien antes de la tarea. Tenía 20 días por delante, así que había tiempo. Preparé la jaula que tenía de vacaciones cuando venía a mi casa, mi madre, y bueno, hice un nidito con una caja de cartón, puse viruta en el suelo. Todos dicen que no hace falta un nido porque lo sacan del nido y te lo llevas, pero a mí me parecía tan violento sacarle del nidito, tíos oscuros, calentitos, con el calor de la mamá encima, del papá, a de repente un sitio ahí al aire, me parecía demasiado. Así que preparé la cajita, puse la viruta y lo envolví luego con una toquillita que tenía de lana y así preparé el nidito. Y cuando les daba la papilla los cogía y luego les tenía en el regazo un ratito entre mis manos dándoles calor, y ya cuando había pasado un rato pues los volví a dejar en el nido y les dejé ahí hasta que pues ellos salieron por su propio pie. Aquí ves que la papilla es más líquida. Cuanto más pequeños, y tiene que ser más líquida, menos cantidad y más veces al día. Muy bien, qué rica. Y a medida que van creciendo la vas haciendo más densa. Siempre con muchísimo cuidado de que no se hagan grumos, de que no quede tan espesa que se les hagan bolas. Tiene que correr y estar siempre bien fina. Aunque sea un poquito más densa, siempre fina y que corra. Y en cuanto a las dosis, a cuántas dosis al día, pues lo que te dicen cuando te lo sacan del nido tan chiquititos es que son 5 tomas. Pero nosotros estuvimos con el criador mirando que era finales de octubre. Era finales de octubre y calculábamos, claro, las horas de por la noche no le darían de comer porque no salían los papás a por su comida. Entonces calculamos que a partir de las 8 o así, hasta a lo mejor las 8 de la mañana siguiente no les darían de comer. Y luego entraban en el día como 4 tomas. Y eso fue lo que en principio pensamos hacer y acordamos un poco con el criador que me asesoró un poquito, ¿no? Las 2 primeras noches, a las 4 de la madrugada, pues se oía un ruidito, tiqui, 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 como se rascaban, tan chiquititos, y de repente, pi, 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 pi. O sea, ellos te piden cuando necesitan papilla. Y de todas formas tú lo ves porque le miras el buche. Y cuando tengan el buche vacío, pues es cuando hay que darles. Con el buche lleno no conviene y hay que verificarlo siempre. Eso es súper importante. Normalmente, pues como te decía, ellos piden comida, pero si miras el buche y está lleno, pues cógelo con cuidadito, tenlo entre las manos para que se sienta cómodo, que tenga calorcito y bueno, y luego ya empezará a estar tranquilito, se dormirá y se quedará calmado. Según va comiendo ya lo vas viendo tú, que el buche va creciendo. Cuando está un poco así grande, así estiradito, está gordito, hay que parar. No hay que excederse, aunque algunos pajaritos como mi pollito son muy glotones y no sabes si dejar a la naturaleza actuar o parar a tiempo. Yo al final, como eran los dos, pues
Llegaba un momento en que él mismo paraba, aunque me parecía que había comido demasiado, él mismo paraba, empezaba a piar, a dar vueltas por la mesa, si veía que el hermanito comía, venía y picaba también, pero bueno, ellos mismos también te dicen cuando ya es el momento de parar. Fíjate cómo pongo los brazos. Son muy pequeñitos y van torpemente a lo loco y buscan los rincones. Entonces van a buscar siempre colársete por el codo, por los brazos. Si se caen al suelo, se pueden espachurrar y morir. Hay que tener muchísimo cuidado, son muy delicaditos, una caída los puede matar y no hay que dejar ningún hueco o resquicio por donde se puedan colar. Tú fíjate que Periquito se me subía por la manga de la bata y se subía hasta que no podía más y se acurrucaba ahí donde el codo. Y luego con un cuidadito me lo tenía que sacar porque no va a ser que lo fuera a aplastar o a dañar a sacarlo. O sea que muchísimo cuidado, que no haya absolutamente ninguna oportunidad de caída. ¿Cómo darlo de comer? Bueno, pues ya te he comentado que rozando el piquito, si ellos no van directos como se lo comió, rozarle un poquito con el pico y ellos ya ven la boquita como un instinto y comen. Entonces hay que darle a poquitos, limpiar un poco el pico cada toma, cada vez que toman, que ya verás que chorrean y tal. Limpiar luego bien el pico con una servilleta absorbente, limpiar también lo que le chorrea alrededor, en las plumitas, en las barbitas, en ese mismo instante, porque se puede secar, quedarse ahí hecho por ronchones secos y eso puede obstaculizar el crecimiento de las plumas. Y además también a veces, pues si tienen comida en el pico, se creen que están comiendo y no comen más. Y si tienen la sensación de que tienen algo ahí. Entonces es súper importante limpiarlos. Y luego descansar. Otro poquito, limpiar, descansar. Otro poquito, limpiar, descansar. Eso es lo ideal. Ellos de todas formas, como ves, te marcan su propio ritmo. Mira qué diferente el ritmo de pollito que el de periquito, que hay que andar sujetando, insistiendo, que se va. Y hay que insistir, aunque se vaya, dices, bueno, pues no le voy a forzar, no tiene hambre. Si tiene el buche vacío, tiene que comer, que está en crecimiento y está en plena evolución, desarrollando todo su cuerpecito. ¿Pero que no comen nada? Entonces hay que comprobar continuamente el buche y estar atentos hasta para parar cuando esté gordo, o si él se niega, pues ver si es que ya está lleno el buche o si es que pues está tonteando y bueno, hay que insistir, a lo mejor descansar, insistir otro poquito y así. Es que ya no comes. Y otra cosa que también, que no ha sido mi caso, pero que es importante si das a comer a más de uno, que sean de nidadas diferentes. Limpiar muy bien o utilizar una jeringuilla diferente para cada uno, para evitar posibles contagios, en caso de que tengan pues cualquier enfermedad o cualquier piojillo o cualquier parásitos. Bueno, ¿y cómo preparar la papilla? Bueno, conviene preparar siempre la cantidad justa, no hay que reaprovechar para nada porque se pierde la calidad, se pudre un poquito, ¿no?, con el agua, así que siempre lo que sobre se tira. Otra cosa importante, nunca darle de los bebés, ni casera, ni nada de eso. Siempre una específica para ellos. Y en concreto y de calidad. A mí en concreto me recomendaron dos especialistas de muchísima confianza, esta de Harrison's, que es tiene completas todas las necesidades nutricionales de los pollitos y además tiene certificación ecológica, toda natural. Entonces todo lo más similar a lo que ellos comerían en naturaleza. Y yo la verdad es que doy gracias de haberlo hecho porque mira lo sanos que están, lo locos que están, lo bien que están. Darles una mala nutrición desde el principio puede repercutir en un mal desarrollo del cuerpecito y del cerebro. Que hay que recordar que son aves que son muy inteligentes, que sienten emociones y bueno, eso se tiene que desarrollar bien. Limpiar todo muy bien entre tomas, pero muy bien.
Limpiar, ya lo hemos dicho, del pico y las plumas cada vez que toma y que le chorrea o que se le queda. Que no tenga azúcar la papilla, pues las aves no la procesan bien, que no tenga azúcar. Si acaso cuando son un poco mayorcitos, un poquito de miel, pero azúcar es muy mala para ellos. Y bueno, ¿cómo lo preparaba yo? Porque yo le vi también a un hombre, me documenté mucho, y un hombre en un vídeo recomendaba, el criador de muchos pájaros, recomendaba que se pusiera en un doble vaso, como si fuera el baño María, con agua caliente y encima el vaso con la papilla para que se mantenga caliente todo el rato. Y eso a mí me ha venido muy bien, porque llegaba un momento en el que no querían comer, pero todavía no habían llenado el buche. La tocaba y estaba templada, no estaba más bien fría. La calentaba un poquito más y como locos otra vez a comer pi, 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 pi. Entonces es súper importante la temperatura, unos 38 grados. Entonces tiene que estar calentita. Ya te digo que en cuanto ellos notan que está más fresca, la rechazan. Y al principio, para que no les queme, porque es muy importante que no esté muy caliente para que no les queme el buche, pero que no esté fría para que no se lo resfríe. Pues como con los bebés, compruebas la temperatura un poco echando en la mano y si está en la temperatura óptima les das, y si no, pues la calientas más o esperas a que se enfríe un poquito, así. Eso sí, muchísimo cuidado con calentarla en el micro, porque el agua se calienta a diferente, no se calienta uniformemente y luego hay que remover muy bien. Yo lo que hacía era calentar con un calentador de agua de los que me hago las infusiones, poner un termómetro y esperar a que bajara. Antes de que rompiera a hervir lo paraba y me ponía a preparar las cosas mientras bajaba la temperatura. Es una temperatura más uniforme. Luego, una vez que tienes el agua, pues tienes que echar los polvos de la papilla que te indican en tu papilla concreta, ¿no? Y disolverla muy bien, la tienes que mover muy bien para que no queden grumos, que no quede demasiado pastosa tampoco, porque si no, no la pueden digerir bien, les hace un tapón y les sienta mal. Tampoco demasiado líquida, que se les escape, que les manche y se atraganten, y que se pueda mantener en el buche para irla digiriendo y asimilando sus nutrientes, ¿no? Un poco eso, corriente, como la masa a lo mejor de las tortitas, como unas natillas, líquidas más bien, pues de ese estilo. Y luego pues ya cada uno, según vaya avanzando, pues menos agua, más papilla, al principio más líquida, luego menos líquida, según van siendo mayorcitos, y espaciando más las tomas. Entonces es un poco así. Con la jeringuilla hay que tener mucho cuidado además, porque no debe entrar aire en el buche. Entonces hay que dar golpecitos contra el canto del vaso con el émbolo en la mesa para que se vaya el aire, o apretar un poquito el émbalo y ver que sale el aire, y luego ya cuando empieza a salir ya lo que es el chorrito de la papilla, pues eso, limpiarlo y ya empezar a darles. Pero es súper importante que no les entre aire en el buche. Qué rico el pienso. Los pollitos son muy inquietos y ya verás que para darles de comer a veces es que no hay manera, porque se mueven mucho, ellos vienen, pican, se van. Entonces está bien, como ves que hago yo aquí, cogerlo con cuidado, sin apretarlo, sujetando así con el pulgar y el índice o entre la mano, con la zona de ambas alas, que se pueda mover, que no se sienta atrapado, pero que se esté quieto, porque es que si no se va de un lado para otro, y al final juega mucho, pero come poco, salvo que sea dragoncillo como pollito. Pero como ves, Periquito era muy difícil darle de comer, y yo la verdad es que lo pasé muy mal, porque claro, tienen que comer, eso me lo dijo el criador. Los periquitos muchas veces no quieren comer y tienen que comer, no se lo puedes consentir, porque claro, crecen tan rápido, se desarrollan tan rápido, que claro, si no come, a lo mejor ese día pues ha desarrollado algo importante en los huesos, en los órganos, en algo, y no ha tenido el sustrato, la nutrición necesaria, ¿no? para desarrollarlo. Como cuando a los niños le decimos, tú tienes que comer de todo, que estás en edad de crecimiento. Esto igual, ¿no?
Entonces, pues hay que sujetarlos y hacer que coman y cerciorarse de que han comido bien y que han llenado el buche. Si ves que no deja la cabeza quieta, pues le das un poquito, le rozas un poquito con el pico, con el pitorro de la jeringa, para que lo abra el piquito. Cuando le rozas el piquito tiende a abrirlo y empezar a comer. Y entonces así empieza. Siempre sin forzar, sin presionar, sin agarrar, no apretar el buche. Y estaría bien que procures agarrarlo de manera que con sus garritas se pueda agarrar a tu mano. Así va cogiendo confianza, se va haciendo a ti y también va cogiendo musculatura. Yo con Pollito lo podía hacer y de hecho pues enseguida lo subí a un palo, mientras que Periquito tardó mucho en tener fuerza para agarrar. Sí. Hay quien dice que la jeringa hay que acercársela siempre en el lado izquierdo. No lo sé bien por qué. Con mucho cuidado, no hacer mucha presión para no hacerle deformidad en el pico, porque todavía está muy tierno. No sé bien por qué lo del lado izquierdo, eso no he encontrado una razón. Pero el problema es que a mí no se me daba bien la jeringa. La primera noche cuando me despertaron, además a las 4 de la madrugada, los salpiqué, bueno, no hubo manera de que pudieran comer. Y hay quien sugería que se les dieras con una cuchara. Y eso es lo que hice yo. Y con la cuchara no veas cómo comían, bueno, ya lo estás viendo. Luego ya una veterinaria especialista, vamos, de las pioneras aquí en España, recién jubilada además, pues ya lo vio el vídeo y me dijo que no se me ocurriera de metal, que tenía que ser una de más blandita y que tuviera los lados como para adentro, para que fuera más similar al pico de su madre o de su padre. Y da la casualidad de que tenía unas cucharas de unos helados que nos habíamos tomado este verano y eran de esa forma. No sabe bajar. Muy bien, Pollito. Muy bien, campeón. Mira qué contento se pone, que corretea de la alegría. ¡Ay, qué alegría! Pero bueno, claro que sí. Muy bien, Pollito. ¡Qué alegría! Lo que acaba de descubrir. Una cosa muy importante es que tengan calorcito. Date cuenta que en lo que es su naturaleza están todos juntos en un nidito, dando calor unos a otros y amontonaditos y con los papás luego encima. Eso hace que no se resfríen, que digieran mejor y que su desarrollo sea mejor. Por eso también se recomienda, entre otras muchas cosas, que sean un mínimo de 2 animalitos. Pues así entre ellos se dan calorcito. La temperatura tiene que ser alta para que mantengamos ese calor similar al que tienen en su nido. Estamos hablando de unos 28-30 grados y constante, sin cambios. Sin cambios porque los cambios en general y más de pollitos pues los resfrían y los matan. Son muy vulnerables a los cambios, a las corrientes, o sea que eso jamás. Hay quien dice que se les ponga junto al router o con una manta eléctrica en el mínimo. Yo los tenía, pues como te he contado, en el nidito, con la viruta, los dos juntitos. El nidito envuelto en una toquilla de lana de oveja natural. Luego la jaula. Encima de la jaula una mantita fina tipo forrito polar, pero ya muy viejita, ya muy blandita, muy deshecha. Encima de esa, otra mantita de estas que te pones en el sofá, calentita. Y con la calefacción. Entonces por el día lo dejaba a la mitad, porque es importante también que si ellos sienten agobio puedan salir de ese calor. Pero luego por la noche, además de eso, les ponía una manta de lana de oveja, de lana merina, encima de eso, doblada doble. O sea que es como si fueran 2 mantas. Con la jaulita envuelta por abajo, o sea, lo que es la base de la jaula, y toda la jaula, y por arriba, por supuesto. Entonces, pues eso, que ellos puedan salir si les da calor. Hay quien recomienda también piedra calor, bombilla, eso me han recomendado especialistas de mucha confianza que ni hablar, que no procede. Y además tenía un termómetro colgado entre los barrotes de la jaula
y entre las mantas y la jaula, y controlaba ahí mucho la temperatura. Es súper importante lo del calor. Yo fuera del nidito les ponía una mezcla de semillas, de panizo y de pienso triturado, aunque no fuera polvo, que no fuera demasiado pequeño, por si querían salir. Y un día me encontré a Periquito fuera y allí picoteando, buscando comidita. Y Pollito pues ahí decidiendo si salía o no. Al día siguiente, o esa misma tarde, no me acuerdo, Pollito ya salió también, decidió salir, porque en este primer vídeo no salió, se volvió a meter para adentro. Pero al día siguiente ya me los encontré que habían dormido fuera del nido, en un rinconcito, y entonces ya les retiré el nido. No lo buscaron, no se pusieron locos ni nada por el estilo, como que lo más normal del mundo era estar fuera. Eso es alucinante cómo han marcado ellos los ritmos. No he tenido que imponerles nada, todo me lo han ido ellos marcando y de una manera muy, muy bonita. Luego fuera, pues como ya he comentado que la temperatura de mi casa no era demasiado cálida, pues les preparé yo un nidito en su rincón, pues con unas telas calentitas, y ahí se ponían ellos a sus siestecitas. Bueno, te he comentado que ellos te marcan el ritmo, que van haciéndote saber sus necesidades, pero es verdad que tú se lo tienes que ofrecer todo lo que necesitan. Por eso es tan importante documentarse bien. Entonces, siempre que tuvieran a mano, fuera del nidito, por supuesto, pues eso esparcido por abajo por el suelo, una mezcla de panizo, de semillas y de pienso, para que se fueran haciendo desde pequeñitos ya el sabor del pienso, ya cómo comerlo. Lo trituraba, ya te he comentado, pero no del todo polvo. Luego también ponerle manzana, trocitos de manzana, por ejemplo. Se la ponía todos los días, tardaron en hacerle caso. Agua, lo mismo, todos los días le ponía agua, ni caso, hasta que, como verás, un día por fin le hacen caso. La jibia, otra cosa importante para que se rasquen los piquitos, y el calcio, una barrita de calcio también. Y luego también palos majos para que ellos hagan pruebas, se vayan subiendo. Y bueno, todo lo que puedan ellos necesitar para que cuando ellos les llegue el momento lo tengan a mano y lo hagan, porque es que además lo hacen con una facilidad pasmosa. A mí me ha impresionado lo sabios que son, y de ahí también el nombre al pollito que le puse luego, Wise, sabio en inglés, porque ellos saben hacerlo aunque no tengan a los papás para enseñarles. Eso me tiene a mí enamorada, impresionada y admirada. El tenerlos bien calentitos y que se mantenga la temperatura cálida en todo momento es súper importante, incluso hasta 4 meses después de su nacimiento, que ya tienen todas las plumitas. ¿Qué pasa esos 4 meses? Que ya tienen la primera muda, y esa primera muda cambian de pluma de pollito, que no abriga casi nada, a ya pluma de pajarito, de periquito adulto, que ya sí que les protege más de frío, de humedad, de todo ese tipo de cosas. Por eso, en mi casa, que la temperatura está a 19,5, 20 grados, yo seguía poniéndoles las mantas. Cuando ponía la calefacción le iba quitando mantas como las capas de una cebolla, pero hasta el último momento mantenerlos bien calentitos, que no haya ningún problema. ¿Y cuándo empiezan a volar? Pues cuando les sale ya todo lo que es las plumas de la cola, sobre todo la pluma guía, la pluma timón. En ambos surgió espontáneo. En uno de los correteos que hacían después de comer, que salían corriendo, que siempre movían las alitas, pues en una de esas pues se elevaron. Periquito fue a los 33 días, fue el primero. Y se elevó sin darse cuenta, se quedó como diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? Y empezó a volar, a volar, a volar. No sabía para dónde ir, no sabía parar, hasta que al final cansado se cayó, pues le puse el dedo, se montó, intentó hacer otro vuelo y pasó un poquito lo mismo. Y bueno, poco a poco fue cogiendo ya más destreza. Pollito fue con 34 días. Surgió igual, pero la diferencia es que Pollito desde el primer vuelo controló hacia dónde volaba,
sabía dónde quería ir, aterrizaba con una precisión pasmosa y es como si hubiera estado volando toda la vida. El jaulón de siempre. Era muy gracioso porque cuando ibas a mirar al periquito a decirle alguna monada, pues no había que buscarlo tan chiquitito en un jaulón tan grande. Así que fenomenal para estos dos. Y ya cuando vi que pasaban de los 40 días, que seguían con la papilla, que no hacían caso al pienso, ya había ido quitando progresivamente el panizo y las semillas de lo que esparcía por el suelo y no comían el pienso, lo cogían y lo volvían a soltar. Estaba yo pues muy angustiada diciendo, si me han dicho que entre 40 y 50 días ya son totalmente independientes y estos no tienen pinta de hacerlo. Entonces se me ocurrió un día por la mañana, que tenían ya 44 y 43 días, triturar el pienso bien fino, eso sí, como polvo, como si fuera la papilla, y en vez de la papilla, mezclar el pienso con el agua y dárselo, a ver qué pasaba. Y los muy jodidos cogieron y se los comían con la misma ansia que la papilla, con lo cual me di cuenta que lo que tenían era mismo y rutina, de que todos los días la papilla. Pero por esa fecha ya solo daban, bueno, sí, tenían 3 tomas todavía. No me acuerdo si tenían solo la de la mañana y la noche o 3. Bueno, el caso es que como vi que la papilla se la tomaban, aunque fuera el pienso, pues ya decidí no darles más. Les puse el pienso en la mesa y mira con qué ganas se lo comían. Y mira además Periquito, con lo difícil que había sido de comer, es el que más comía. Mira con qué gusto lo saborea y como si hubiera sido un descubrimiento. Me quedé muy contenta porque yo con Periquito tenía yo mucha, digamos, preocupación, porque como comía menos y de hecho pues es menos espabilado que Pollito, que no quiere decir que haya sido porque comía menos, porque al final yo insistía y comía hasta llenar el buche, pero es menos inteligente, es menos espabilado, es más primario, mientras que Pollito es inteligente con ganas, mira, piensa, bueno, ya lo has visto a lo largo del vídeo, y a veces hasta me da la sensación de que razona el tío. Mientras que Periquito, que ahora se llama Fly porque es que me chifla volar, pero volar, igual que cuando era pequeñito corría al rinconcito, pues ahora vuela. Bueno, pues él, sin embargo, es más primario, no piensa tanto, no razona, es más asustadizo, se le ve que es menos inteligente. Yo supongo que es porque cada uno es de una manera, como nosotros, pero siempre me queda la duda de decir, pues claro, es que él comía peor, tenía más dificultades para comer, pero realmente comió lo que necesitó. Esa noche sí que les di la papilla, porque claro, una no se va a arriesgar a que no coman. Esa noche les di la papilla, que les di el pienso otra vez, como si fuera papilla, y como todos los días les rellené los comederos con el pienso trituradito, en grumitos, en granitos finos, no tan... Es el pienso súper fino, pero lo trituraba un poco más, sin llegar a polvo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al día siguiente, ya con 46 y 45 días, por fin me los encuentro cuando les voy a dar los buenos días comiendo los dos del comedero. Así que ya decidí que era el fin de la papilla. No la volví a sacar y ellos no la volvieron a pedir, ni la buscaban, ni nada. Ya como la cosa más normal del mundo, como si lo hubieran hecho toda la vida, comían su pienso de su comedero. Alucinante.
Lo triste ahora es que las circunstancias personales de mi madre han cambiado y no los puede tener. Me los he traído, están conmigo, llevan conmigo unos 3 meses y la gran pena es que yo tampoco los puedo tener. Estoy buscando un hogar para ellos, pues donde sepan qué implica tener estos animales, lo que supone tener periquitos a todos los niveles y donde tengan como mínimo la misma atención, cariño y libertad que tienen conmigo. Sé que es tarea difícil, pero voy a insistir hasta lograrlo.